¿Por qué es un error obligar al gobierno a pagar la deuda del IES? Hace algunos días, sindicatos de trabajadores y otras organizaciones anunciaron movilizaciones para exigirle al gobierno de nuestro no tan querido presidente ¡Ya que chucha! que pague la deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o más conocido como IES. Una deuda que ya asciende a la módica y nada despreciable cifra de aproximadamente 8.500 millones de dólares. Una cantidad de dinero equivalente al monto que posee el Ecuador en sus fondos de reservas internacionales, según el boletín emitido por el Banco Central del Ecuador para el mes de mayo. Pero lo más importante aquí es saber que tal vez no sea una buena idea pagar esta deuda, debido a que no se resolverá los problemas del IES, sobre todo si eres un millennial o de la generación Z, porque para ellos probablemente el IES sea una rotunda estafa piramidal. Si quieres saber por qué el IES es una estafa piramidal, te invito a que te quedes para averiguarlo y bienvenido a Una Idea Más. Primeramente, porque el IES es una estafa piramidal para las generaciones más jóvenes y la razón principal es que aunque muchos se nieguen a reconocerlo, el IES sí está quebrado, más quebrado que tu corazón después de romper con ella. En el caso que se produzca un milagro y se llegue a pagar de alguna manera la deuda, lo más probable sea que después de algunos años, este problema de incumplimiento de pagos se vuelva a repetir. Esto se debe principalmente a cómo está constituido el sistema de financiamiento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Para los que no lo conozcan, en el mundo generalmente existen dos modelos para organizar un sistema de pensiones, el sistema de capitalización y el sistema de reparto. El sistema capitalizado se basa en que cada afiliado cotiza parte de su salario a un fondo de pensiones particular para sí mismo, lo que quiere decir que el monto percibido para su jubilación dependerá directamente de la cantidad de dinero que el afiliado acumule en dicho fondo. Por otra parte, el sistema de reparto, las cotizaciones que realizan las personas y las aportaciones del Estado se dirigen a un fondo de pensiones unificado, con el cual se pretende financiar las pensiones de todos los afiliados. Y este modelo es precisamente el que utiliza el Estado ecuatoriano para financiar el sistema de pensiones, lo que quiere decir que los ecuatorianos no cuentan con un fondo donde se acumule el dinero cotizado para sus pensiones en el futuro, lo cual representa un problema grave para el financiamiento de las pensiones a largo plazo. Por ejemplo, si consideramos que un trabajador gana un promedio de $1.000 al mes y cotiza un 15% de su sueldo para el fondo de pensiones durante digamos unos 30 años, la cantidad de dinero ahorrado durante ese periodo de tiempo será de $54.000, sin contar intereses ni aportaciones otorgadas por el Estado. Si dividimos estos mismos $54.000 para digamos 10 años, al jubilado le correspondería una pensión mensual de tan solo $450. Eso sin incluir otros beneficios como servicios médicos o seguros para los cónyuges o hijos. Gastos que incrementan estrepitosamente la cantidad de dinero necesario para sostener las pensiones de tan solo un jubilado. Y lo peor de todo es que si usamos el ejemplo anterior como referencia, podemos constatar que la pensión cubre al afiliado por tan solo 10 años. Un problema enorme si consideramos que la esperanza de vida de los ecuatorianos se ha prolongado con el paso de los años. Según datos del Banco Mundial, la esperanza de vida de los ecuatorianos en 2020 se acerca a los 80 años de edad, con una tendencia que se dirige hacia arriba. Poniendo todo esto en contexto, si por ejemplo comenzaras a cotizar en el IES a tus 25 años de edad con un sueldo promedio de $1.000, durante 30 años terminarías jubilándote a tus 55 años de edad, con una pensión que solo cubrirá los primeros 10 años de jubilación. Eso quiere decir que todavía faltarían un aproximado de 15 años que necesitarían cubrirse. Volviendo a resaltar que en este cálculo no se toman en cuenta los gastos médicos agregados en los servicios de pensiones. Y por si no fuera poco, a esto se le suman problemas como la particular forma empleada para calcular las pensiones en nuestro país, la cual dictamina que la base de cálculo para las pensiones será igual al promedio de los 5 años de mejores salarios sobre los cuales se aportó. Una horrenda bestialidad que hace aún más insostenible este sistema, si entramos en contexto en el caso que una persona trabaje durante 30 años con un sueldo de $1.000. Le corresponderá la misma pensión que a una persona que haya trabajado tan solo 5 años con ese sueldo, sin importar que las demás aportaciones de esta misma persona hayan sido inferiores el resto de años hasta su jubilación. Un despropósito absoluto si hablamos de sostenibilidad a largo plazo.
Por todo lo antes visto es que según los reglamentos del IES, el Estado estará en la obligación de cubrir con el 40% del pago para cubrir los gastos de la seguridad social. Algo que solo se le pudo ocurrir a un político que sabía que a lo mucho iba a estar 4 años en el cargo, porque pagar 40% de un sistema de pensiones donde los jubilados cada día viven más y por el contrario, cada vez hay menos jóvenes en edad de trabajar, no es precisamente una buena idea, considerando que con el paso de los años este monto cada vez iba a seguir incrementándose. Entonces, ¿cómo se han sostenido las pensiones jubilares hasta ahora? Aquí es donde aparece un principio que tienen en común casi todos los modelos de pensiones, basados en sistemas de reparto, el de la solidaridad intergeneracional, que resumido en pocas palabras quiere decir que las cotizaciones de los trabajadores en la actualidad serán empleados para financiar las pensiones en ese mismo momento y que a posteriori la siguiente generación que comienza a incorporarse al mercado laboral debería financiar las pensiones de la generación que esté próxima a jubilarse. En teoría, este principio haría sostenible a largo plazo las pensiones, pero claro, en la realidad del dicho al hecho hay mucho, pero mucho trecho. Como pudimos ver con el ejemplo anterior, es casi imposible que un solo afiliado pueda cotizar la suficiente cantidad de dinero para poder costearse una pensión que cubra sus necesidades básicas durante toda su vejez. Y la única manera de poder sostener este sistema es utilizar el dinero de más de un contribuyente para poder financiar la pensión de tan solo un solo jubilado. Aquí es precisamente donde comienza a denotarse que este sistema es una de las estafas piramidales más grandes que se hayan orquestado en nuestro país, debido a que los afiliados actuales aportan parte de su salario sin que éste se acumule en un fondo con el paso de los años, y la única garantía que tienen es que la siguiente generación pague sus pensiones en el futuro. Hace unas cuantas décadas esto no representaba un problema, porque las personas generalmente tenían muchos más hijos. Pero hoy en día las cosas han cambiado rotundamente. Tan solo en el Ecuador, según datos del Banco Mundial, la tasa de fertilidad que mide el total de nacimientos por cada mujer ha descendido estrepitosamente, lo que representa un problema monumental en la actualidad, no solo en nuestro país, sino en muchos países donde se aplica este tipo de sistema de reparto, ya que al ir disminuyendo progresivamente la población, también disminuirá las personas en edad de trabajar en el futuro. Por lo tanto, cada vez habrá menos personas que puedan pagar las pensiones, y tal cual una estafa Ponzi, al no quedar ya personas que entren en la pirámide, esta se viene abajo. En pocas palabras, a los políticos de aquel entonces no les bastó con robarse el dinero de las generaciones pasadas, y se idearon la manera para seguir desfalcando el bolsillo de las siguientes generaciones. Si te gustó este contenido, no te olvides de suscribirte y dejar tu like para apoyar a este canal que busca ver más allá de lo que la mayoría de las personas no quieren ver en este país.